Si esto fuera solo un cuento, no seguiría apareciendo siempre en el mismo sitio, no tendría un nombre propio, no estaría ligado a un árbol concreto ni a un punto exacto de la isla. Aquí no hay documentos oficiales, no hay registros que lo confirmen, ni tampoco hay actas ni fechas cerradas. Lo único que existe es una historia que se ha contado durante generaciones, siempre en voz baja, siempre asociada al mismo lugar, la zona donde hoy está la presa de las niñas, en el interior de Gran Canaria, y siempre con el mismo nombre en el centro, Cassandra. Hoy vas a conocer la historia completa, tal como se ha transmitido, quién fue Cassandra según la tradición, porque su nombre quedó unido a un pino concreto, y qué ocurrió antes, durante y después del castigo, que, según la leyenda, marcó para siempre ese lugar. Todo lo que todavía se comenta hoy empezó una sola noche, cuando una relación que no debía existir se convirtió en un problema imposible de ocultar. Antes de que siquiera existiera la presa y de que el paisaje cambiara por completo, esa zona era un espacio rural aislado, con barrancos profundos y caminos difíciles, y núcleos de población muy pequeños. La vida era dura y repetitiva, la gente se conocía desde siempre, y cualquier comportamiento que se saliera de lo habitual llamaba la atención de inmediato. No había privacidad real, todo se sabía, todo se comentaba y todo terminaba formando parte de la opinión de todos. Cassandra creció en ese entorno. La tradición la describe como una adolescente muy joven, todavía bajo la autoridad absoluta de su familia. No se le recuerda como alguien rebelde ni problemática, más bien todo lo contrario. Era callada, reservada y poco dada a participar en la vida social del pueblo. Mientras otros pasaban el tiempo en grupo, ella prefería estar sola. Caminaba por el monte, se sentaba cerca del agua, observaba el bosque durante horas. Para ella era algo natural, para los demás era muy raro. Ese vínculo con la naturaleza fue una de las primeras cosas que la diferenciaron, no porque hiciera algo prohibido, sino porque no encajaba en lo que se esperaba de una joven de su edad, no buscaba atención, no destacaba en celebraciones ni en reuniones, simplemente estaba en otro sitio, física y mentalmente, y en comunidades pequeñas eso nunca pasa desapercibido. Allí fue cuando apareció Iván. La historia no da demasiados detalles sobre él, pero siempre se le menciona como alguien que no era bien visto por la familia de Cassandra, no por algo en concreto que hubiera hecho, sino porque no encajaba con lo que se esperaba para ella. La relación comenzó como un secreto, encuentros breves, conversaciones lejos de miradas ajenas, momentos robados al control constante del entorno. No era una aventura pasajera, según la tradición, ambos se tomaban en serio. El problema fue que ese amor no estaba permitido. El padre de Cassandra ejercía una autoridad total, como era habitual en la época. Su palabra marcaba límites de todos, amistades, salidas y, por supuesto, relaciones. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, la oposición fue inmediata. Algunas versiones dicen que veía a Iván como una mala influencia, otras simplemente hablaban de desobediencia. En cualquier caso, la relación quedó marcada desde ese momento. A partir de ahí la tensión fue creciendo, los encuentros se volvieron más difíciles, las discusiones más frecuentes y el ambiente en casa más pesado. Cassandra empezó a pasar aún más tiempo fuera, a retrasar su regreso, a refugiarse en el bosque como única forma de escapar de una situación que la superaba, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Sobre esa noche existían varias versiones, pero todas coinciden en el resultado. Iván desapareció. Algunas historias hablan de una pelea que se salió de control, otras de un castigo impuesto que terminó de la peor manera. No hay detalles claros, no hay testigos directos. Lo único que se repite es que Iván no volvió a verse y que, desde ese momento, Cassandra nunca fue la misma. La pérdida la dejó completamente deshecha. Se la veía caminar sola, hablar consigo misma, pasar horas sentada cerca del agua sin moverse. Dejó de relacionarse con la gente del pueblo y redujo al mínimo sus interacciones. Para ella era una forma de sobrellevar el dolor, para el resto era una señal de que algo iba mal. En un entorno rural y profundamente religioso, el miedo se propaga rápido. Lo que no se entiende se transforma en sospecha, y la sospecha, cuando se repite lo suficiente, termina aceptándose como verdad. Empezaron los comentarios, que Cassandra se comportaba de forma extraña, que hablaba sola, que pasaba demasiado tiempo en el monte, incluso de noche. Nadie se paró a pensar en el duelo, nadie quiso ver a una joven rota, era más fácil buscar otra explicación. Así empezó la acusación, no hubo pruebas ni rituales ni hechos concretos, simplemente rumores.
palabras que se repetían en conversaciones privadas, en reuniones pequeñas, siempre lejos de ella. En aquella época, cualquier comportamiento fuera de lo normal podía asociarse con fuerzas oscuras, y Cassandra reunía demasiados elementos que no encajaban con lo esperado. La palabra bruja apareció primero como una insinuación, después como una sospecha y finalmente como una etiqueta que ya nadie cuestionaba. El señalamiento público fue creciendo poco a poco, cada gesto suyo se interpretaba mal, cada silencio se veía como confirmación. Nadie se puso de su lado. El miedo a quedarse señalado también hizo su trabajo. Y si este tipo de historias que nunca se escribieron te atrapan, suscríbete ahora mismo, porque en este canal te voy a desvelar todos los misterios de la historia. La captura de Cassandra no se describe como un arrebato repentino, sino como la consecuencia de una idea que ya estaba instalada en la gente, un grupo convencido de que estaba actuando correctamente. Se dice que fue llevada a la fuerza, sin juicio, sin oportunidad de explicar absolutamente nada. El destino era un gran pino canario, uno de los más antiguos y visibles de la zona. Era conocido por todos los vecinos. Ese árbol no fue elegido al azar, era un punto de referencia y un lugar simbólico. El castigo lo hicieron público, no para buscar justicia, sino para dejar claro un mensaje. Cassandra fue atada al tronco frente a personas que la habían visto crecer. Nadie intervino y nadie dudó en voz alta. Según la tradición, fue quemada viva como castigo ejemplar, como cierre definitivo de algo que la comunidad ya no sabía cómo manejar. El árbol quedó allí, inmóvil, marcando el lugar exacto donde todo terminó. Después de ese momento, el sitio empezó a cambiar en la forma en que se percibía. No hubo transformaciones visibles realmente, pero la gente empezó a hablar de sensaciones extrañas cerca del pino. Se decía que por la noche se escuchaban llantos, pasos entre los árboles, sonidos que no coincidían con animales ni con el viento. No solo una vez, sino muchas veces. Con el paso de los años, estas historias no desaparecieron, al contrario, campistas, senderistas y vecinos de distintas generaciones comenzaron a contar experiencias muy similares, sensación de ser observados, dificultad para permanecer mucho tiempo en el lugar, una presión extraña al caer la noche. No todos describían lo mismo, pero muchos coincidían en que algo ahí no se sentía normal. El pino siguió en pie durante décadas. La construcción de la presa transformó el entorno, cambió caminos, alteró el paisaje y trajo otra realidad a la zona, pero el árbol permaneció y con él su nombre. Árbol de Cassandra. No porque hubiera una señal oficial ni un reconocimiento institucional, sino porque así lo seguía llamando la gente. La historia se transmitió de generación en generación, padres a hijos, siempre con pequeñas variaciones, pero con los mismos puntos clave. La joven, el amor prohibido, la acusación, el castigo y el lugar que nunca volvió a ser el mismo. El paso del tiempo no borró el relato, al contrario, lo reforzó. Hoy, la presa de las niñas es un lugar frecuentado por senderistas y turistas. Durante el día parece tranquilo, incluso agradable, pero cuando cae la noche, la historia vuelve, no en forma de explicaciones largas, sino en advertencias cortas, en miradas y en silencios. El nombre de Cassandra sigue apareciendo y el árbol sigue señalando. Desde entonces, nadie volvió a mirar ese pino de la misma forma. ¿Crees que Cassandra fue solo una historia? ¿O alguien a quien nunca dejaron defenderse? Déjame la respuesta en los comentarios. Y en pantalla te estoy dejando el próximo video. Nos vemos allí.